Bueno, Jonathan, ese tema de que algunos voceros han estado pidiendo la aplicación del TIAR, ¿qué significa? Bueno, eso es algo muy grave, ¿no? Nunca, por lo menos en 100 años de historia, recordemos que la última vez que estuvimos tan asediados, no tanto como ahorita, ¿no? Porque obviamente los tiempos históricos son diferentes, pero que tuvimos una amenaza cierta como la que tenemos en este momento fue en la época de Cipriano Castro. Incluso la oposición, que en aquella época adversaba con las armas a Cipriano Castro, pidió sumarse al ejército venezolano para defender el territorio venezolano de las pretensiones de las potencias europeas y norteamericanas de tomar control del territorio nuestro. En este momento hay un sector de la oposición que al contrario, más bien ha usado la Asamblea Nacional, y por eso es que es tan importante cambiar esta Asamblea Nacional para comenzar a deshacer todas las cosas que durante estos 5 años, en detrimento de la calidad de vida del pueblo, han hecho. Se han dedicado incluso de manera absolutamente descarada a pedir la invasión de potencias extranjeras de nuestro territorio. O sea, uno revisa redes sociales, noticias, uno revisa a los voceros de la oposición y algunos lo dicen de manera absolutamente, digamos, literal, ¿no? Libre. Necesitamos que un ejército de afuera venga y nos libere, eso dicen ellos. Y otros que tratan de ser un poco más diplomáticos, entonces dicen el TIAR, pero es que el TIAR es eso, o sea, es pedir que venga un ejército de afuera a matar venezolanos y venezolanas, a generar una guerra civil, a asesinar gente, a montar un gobierno de facto, o sea, una cosa absolutamente traída de los cabellos. Frente a ese tipo de dirigencia, bueno, nosotros lo que decimos es que hay una Constitución Nacional, que hay unos poderes del Estado, hay un Estado venezolano, hay una nación venezolana, y hay unos lapsos de tiempo que establece la Constitución para elegir gobernadores, para elegir alcaldes, para elegir presidente, para elegir diputados nacionales, para elegir consejos legislativos, consejos municipales, y que lo que tenemos nosotros es que, por vía de la voluntad del pueblo venezolano, ir dirimiendo nuestras diferencias, y por supuesto que el debate libre que tiene que existir y que existe en este país, tan libre que hay gente que pide invasión, cosa que si alguien se atreviera a hacer en los Estados Unidos, inmediatamente es preso y le meten no sé cuántas cadenas perpetuas, más no sé cuántos años. O sea, en Estados Unidos, en Colombia, vaya usted a decir eso, que va a pedir que venga a invadir una potencia Colombia, o váyase usted a Chile, o váyase usted a Brasil. ¿Cómo le iría? Bueno, aquí incluso lo hacen Obama tiene en la propia Asamblea Nacional. Hay un preso que escribió un Twitter que iban a asesinar a Obama. En España, cuando alguien critica al rey, dura 2 años, 3 años, periodistas que critican al rey y duran 2, 3 años presos. Jonathan, este proceso electoral, incluso entes internacionales dicen que no lo reconocen para el 6 de diciembre y hasta ponen condiciones para poderlo reconocer. Sí, ¿va a haber o no va a haber elecciones? Sí, por supuesto que va a haber elecciones. Hay algunos países que forman parte de los 55 países que se alinearon, algunos por gusto, que los gobiernos están muy de acuerdo, y otros por presiones, se alinearon con las medidas de sanciones que llaman ellos. El nombre real son medidas coercitivas unilaterales, porque en el concierto internacional de Naciones Unidas se puede tomar algunas medidas contra algunos países, contra algunos gobiernos, siempre y cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y siempre y cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas apruebe esas medidas. Como los Estados Unidos... Y el país tiene que estar... Claro, y forma parte del concierto de las naciones. Como Estados Unidos aplica las sanciones sin que el Consejo de Seguridad esté de acuerdo, sin que lo haya votado y sin que la Asamblea General lo haya votado, se llaman medidas coercitivas unilaterales. Pero ellos le llaman sanciones porque ellos se creen dueños del mundo y creen tener derecho a castigar a cualquier país que no hace lo que ellos quieren. Entonces, el patio trasero. Es correcto. Entonces hay quienes se pliegan por presiones, estamos hablando de 55 países en total, que fueron más o menos los que reconocieron toda esta locura del autoproclamado y todo lo demás, que por supuesto siguen sumados a esa estrategia de tratar de desconocer al Estado venezolano, de tratar de desconocer los poderes del Estado, de tratar de desconocer nuestra democracia, pero la inmensa mayoría del mundo reconoce que en Venezuela hay una democracia, que hay un pueblo libre, que hay un país libre, que tiene sus leyes, que tiene su constitución, y que la Constitución Nacional, y eso es importante que lo digamos, no es un capricho nuestro que el 6 de diciembre haya elecciones en Venezuela, es que el único poder del Estado venezolano que tiene fecha taxativa en la Constitución Nacional es la Asamblea Nacional. Del presidente dice que dura 6 años, pero no dice en qué momento toma posesión el presidente.
De los gobernadores dice que dura 4 años, pero no dice en qué momento toma posesión un gobernador. De los alcaldes que dura 4 años, etcétera. De los consejos legislativos, consejos municipales. El 5 de enero. Pero de la Asamblea Nacional dice, el 5 de enero toma posesión la nueva Asamblea Nacional. Cada 5 años. El 5 de enero del 2016 tomó posesión la Asamblea Nacional, nuevamente toma posesión el 5 de enero del 2021, porque son 5 años, es ley. El 5 de enero sin previa convocatoria. Ni siquiera es ley, es la Constitución de la República, bueno, nada pero, por encima de ella. Pero Jonathan. Entonces, esas elecciones se tienen que hacer como tarde en diciembre del 2020, porque el 5 de enero del 2021 tiene que estar tomando posesión la nueva Asamblea Nacional. Sí. ¿Qué es lo que ellos pretenden? Bueno, declarar Estado fallido, como siempre han dicho. Un poder del Estado que tiene que relegitimarse en el 2020 para que tome posesión en el 2021, el 5 de enero, según lo que dice la Constitución. Ya a partir del 5 de enero, de no haberse hecho las elecciones en el 2020, sencillamente habría lo que llaman vacío de poder, o habría lo que llaman crisis institucional, habría lo que llaman, o lo que han pretendido llamar Estado fallido, y a eso es a lo que apuestan los Estados Unidos y quienes con ellos se han sumado, esos 50, 55 países que se han sumado a la estrategia de asfixiar a Venezuela. Por eso nosotros, de acuerdo a nuestra ley, a nuestra Constitución, tenemos que hacer elecciones. El 6 de diciembre va a haber elecciones. Hay más de 15.000 candidatos inscritos para estas elecciones, de los cuales 500 y tantos son del Partido Socialista y del Gran Polo Patriótico. El resto son candidatos de distintos partidos y corrientes de la oposición. Es que la oposición, y por supuesto, un sector de la oposición dice que no hay condiciones y que ustedes se lo van a ganar todo. Bueno, nosotros tenemos 20 años trabajando en este país, casa por casa, caso por caso, desde la alfabetización de la misión Robinson hasta nuestros días en el casa por casa de la lucha contra la guerra económica, y por supuesto que eso nos da a nosotros una fuerza política social que ellos conocen y que ellos reconocen, y que sencillamente no se atreven a ir a unas elecciones porque no tienen cara para ponerle a la gente. ¿Qué le van a decir a la gente que ganaron hace 5 años la Asamblea Nacional, la gente en San Cristóbal? ¿Qué vas a salir tú a decirle a la gente de San Cristóbal que vote otra vez por los mismos que hace 5 años ganaron? ¿Cómo se llama el diputado que ganó en San Cristóbal hace 5 años? ¿Qué hizo ese señor por San Cristóbal? Ese señor fue capaz incluso de irse al mundo a firmar con Juan Guaidó aquel contrato que hicieron con la empresa mercenaria que tenía como tarea venir a asesinar venezolanos, y por cada venezolano que mataran iban a ganar más dinero del que estaba planteado allí. Ese es Sergio Vergara. La gente, usted sale a la calle y pregunta ¿cómo se llama el diputado hace 5 años de San Cristóbal? Y el 95% no te va a decir el nombre. Tú vas a la montaña baja y le dices a la gente ¿cómo se llama la diputada que ganó hace 5 años aquí? ¿Dónde está esa señora? ¿Cuándo volvió para acá, para el Cobre? ¿Cuándo regresó para Seboruco? ¿Cuándo vino para Colón a ver de los problemas de la gente? ¿Cómo se llama? El 95% ni se acuerda que es Gaby Arellano, que ahora está en Bogotá con los dineros que se robó, y que bueno, que todo este cuento de la ayuda humanitaria y todo este negocio que ellos montaron con Guaidó. Bueno, tú vas a la zona sur y preguntas quién es el diputado de la zona sur, no se acuerda la gente ni siquiera cómo se llama el que ganó hace 5 años. Entonces ellos no tienen cara para presentarse en estas elecciones, a pesar de las grandes dificultades que nosotros tenemos en Venezuela, y que por supuesto la gente nos lo reclama. Nosotros tenemos toda la verdad para explicarle a la gente lo que ha ocurrido durante estos 5 años de una Asamblea Nacional que se dedicó a pedir bloqueo contra Venezuela, y cómo esa Asamblea Nacional construyó toda una serie de circunstancias para dificultarle la vida al pueblo venezolano con la finalidad de atacar al gobierno venezolano. Mira, pero, y cómo para cerrar la idea, Augusto, y cómo con una nueva Asamblea Nacional es que comenzaremos a desmontar todo ese tinglado de sanciones y de bloqueo, que es el que en un 90% afecta la calidad de vida de todos nosotros. ¿Cómo hacen ustedes cuando le tocan la puerta a alguien y la persona te dice, mira, yo no tengo gas, no tengo electricidad? Eso es lo importante de cuando se tiene moral para salir a la calle. Es una realidad. No, es una realidad, es que nosotros también en nuestra casa se nos va la luz, se nos va el gas, porque vivimos en edificios y cuando se acaba, se nos acaba todo. Igual nos quedamos sin Pero bueno, sin ¿y comunicación. qué respuesta se le da a esa gente? Es que nosotros hemos estado tocando la puerta durante todos estos 5 años y todos estos 21 años, porque es que nosotros no vamos a aparecer por primera vez dentro de una semana a tocar a la puerta a alguien. Nosotros tenemos en el Táchira, cierro, 9.241 calles con 9.241 jefes de calle, con 9.241 patrullas socialistas territoriales de calle, 1.745 comunidades con 1.745 jefes y jefas de comunidad, 1.745 equipos de comunidad, 671 VC con jefes de VC y jefes de patrulla, que han estado, Augusto, 24 horas al día, 7 días a la semana, 30 días al mes, 365 días al año, durante estos 5 años de bloqueo y de sanciones, y durante 21 años de revolución,
cuerpo a cuerpo y codo a codo con la gente. Le voy a robar 30 segundos a ese jefe de a Emily. comunidad, a ese jefe de patrulla del Partido Socialista Unido de Venezuela, nadie le cierra la puerta, porque sabe que también ha pasado las mismas penurias que estamos pasando todos y también tiene conciencia de que él no es responsable de lo que ha pasado, sino que hay todo un tinglado de cosas que tenemos que desmontar y que el primer paso para desmontarlo es cambiar la Asamblea Nacional. Por eso nosotros tenemos toda la ventaja que nos da la moral de poder tocar cualquier puerta, aunque tengamos problemas de servicios públicos importantes en todo el país. Tampoco hay que echarle la culpa de todo eso a Trump, ¿no? No, yo estoy hablando del 90% de la responsabilidad. Mire, Yo no estoy otra hablando cosita de 100. que te iba a decir, Hay un 10% que, bueno, que es parte de cosas Emily que tenemos que está ya corregir desesperada, internamente. nos va a quitar el tiempo. Hay otra realidad. En las carreteras nacionales está mucha gente saliendo hacia la frontera. Sí, así como retornaron más o menos 200.000 en lo que va de pandemia, hay algunos compatriotas que de nuevo vuelven ya que se abrieron las empresas y se abrieron la época de cosecha en Colombia, etcétera, a volver otra vez a Colombia, a sus antiguos puestos de trabajo. Pero y bueno, uno los entrevista y ellos dicen que es por el hambre. Es parte de la migración económica que nosotros estamos viviendo desde que comenzaron las sanciones, porque eso es un fenómeno de 3 años para acá, 4 años para acá, Augusto. Eso no es un fenómeno de 20 años. Sí. Eso no empezó en el 2010 ni en el 2012. Sí, eso sí, empezó sí, hace sí. 3 o 4 años, Mira, cuando comenzó a arreciar el bloqueo y las sanciones. Jonathan, y por eso necesitamos una nueva Asamblea Nacional. ¿Es y en eso estamos vinculante trabajando. el llamado que está haciendo Guaidó a una consulta? 30 segundos nos quedan. No, ese señor no tiene ningún tipo de autoridad, no es ni siquiera presidente de la Asamblea Nacional. Hay un nuevo presidente que eligió la oposición en enero de este año. O sea, ese señor simplemente está allí porque Estados Unidos dice que él tiene que estar allí, pero ese señor no tiene ningún tipo de autoridad en el territorio venezolano. Es el líder de la oposición. De un sector de la oposición, por supuesto. Jonathan. Augusto, muchas gracias. Jonathan García estuvo con nosotros. Lástima que se nos va el tiempo tan Sí, es rápido. rapidísimo. Una pausa, ya regresamos. Estás viendo Canal 21. Apago mi teléfono y a mí no me llamen.